Y ahora sí vamos a ir con la tan esperada ponencia del doctor Eduardo Castellanos. Me voy a permitir presentarlo. Él es investigador nacional, nivel 1, es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados, área 5, sociales y económicas, investigador adscrito al Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Ha impartido cursos y dictado conferencias en instituciones educativas de todas las entidades federativas. Tiene un doctorado en estudios políticos por la Universidad de París, Francia. Obtuvo el postdoctorado en control parlamentario y políticas públicas por la Universidad de Alcalá y el postdoctorado en regímenes políticos comparados por la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Tiene la especialidad en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la licenciatura en Derecho por la UNAM y la maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es colaborador en diversas revistas especializadas, ha sido servidor público en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y fue oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca. Entre sus publicaciones más recientes destacan El presidencialismo mexicano, la cuarta transformación, Metodología, deontología y otros temas jurídicos, Técnica legislativa, control parlamentario y gobiernos de coalición, así como Nuevo Derecho Electoral Mexicano del 2020. Sin más, le damos la palabra al doctor Eduardo. Gracias, doctora Quintero, muy amable por la invitación. Expreso mi agradecimiento igualmente al doctor Daniel Márquez y a todos los organizadores, tanto de la FES Acatlán, de la Facultad de Derecho, del Instituto y a todo el equipo de apoyo que tan amablemente nos ha preparado para esta sesión académica. Nuestro tema de estudio es el análisis de la propuesta BEPS de la OCDE para enfrentar la evasión fiscal y su aplicación en el sistema fiscal mexicano. Y yo he escogido el tema política fiscal y medidas legislativas para comentar las siguientes cuestiones con ustedes. De manera introductoria, yo quisiera señalar que la doctrina administrativa pública distingue entre políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas. En unas y otras, los instrumentos internacionales tienen cada vez mayor relevancia cuando son llevados al ámbito de la legislación interna. La política fiscal, en tanto que política pública, no solo corresponde a esta hipótesis, sino que por lo mismo tiene que ser evaluada a partir de su coherencia, continuidad e implementación de dichos acuerdos internacionales en la legislación nacional. De ahí la necesidad de estudiar también el paquete económico 2023 que el Ejecutivo Federal envió al Legislativo a inicio de este mes, por lo que habré de referirme también a este otro conjunto de documentos después de detenerme en los acuerdos internacionales y sus objetivos. Como antecedentes, es oportuno considerar que, puesto que nos encontramos en la construcción de la etapa post-soberanía de la sociedad global, uno de los múltiples aprendizajes ha tenido que darse sobre la evolución de las leyes fiscales nacionales que no siempre siguen el mismo ritmo que el desarrollo de las empresas globales o la economía digital, abriendo brechas que pueden ser explotadas para generar la doble no imposición a partir de aprovechar los mecanismos que protegen a personas y empresas de la doble tributación.
Los objetivos de la OCDE en este contexto, como consecuencia de las acciones realizadas para disminuir la base imponible de las empresas multinacionales, la OCDE se planteó, como ya se ha comentado ampliamente aquí ayer y el día de hoy, se planteó la necesidad y el propósito de prevenir la elusión fiscal internacional, configurando mediante la colaboración multilateral una reglamentación que contribuya a la correcta recaudación en la fuente donde se originó la riqueza, nombrándole Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, BEPS por sus siglas en inglés, cuyo estudio se vuelve necesario para conocer y evaluar su impacto en la legislación nacional. El Plan BEPS, como acuerdo multilateral, ha reunido y ha convocado en comités y grupos de trabajo a representantes convocados por la OCDE, pero donde han participado, como ya también se ha comentado aquí, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, el G20, que fue donde se originó la inquietud desde 2012, 2013, como ya también se ha platicado ayer y hoy aquí, y por el caso interamericano, desde luego ha participado el CIAT, es decir, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Vale la pena recordar nuevamente, porque son la clave de todo lo que estamos comentando, las 15 acciones del Plan BEPS. La acción 1, abordar los retos de la economía digital, cuyo objetivo ha sido el de identificar y abordar de manera holística los principales problemas que la economía digital implica para la normatividad fiscal internacional. La acción 2, neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos con el objetivo de desarrollar recomendaciones en el modelo de tratados y diseñar normas locales que neutralicen instrumentos y entidades híbridas. La acción 3, refuerzo de la normatividad fiscal sobre las corporaciones extranjeras controladas, con el objetivo de identificar y homologar el tratamiento fiscal sobre dichas corporaciones extranjeras controladas. La acción 4, deducciones por intereses y otros pagos financieros, con el objetivo de definir mejores prácticas para prevenir la erosión de la base por gastos de intereses y otros pagos financieros. La acción 5, combatir las prácticas fiscales perjudiciales, considerando la transparencia y la sustancia, con el objetivo de incrementar la transparencia y la sustancia para atacar prácticas fiscales perjudiciales, así como sustentar la actividad sustancial desde un enfoque de propiedad intelectual. La acción 6, impedir la utilización abusiva de tratados con el objetivo de emitir recomendaciones para el diseño de normatividad local que impida gozar los beneficios de los tratados en circunstancias inapropiadas. La acción 7, impedir la elusión fiscal de la figura de establecimiento permanente, con el objetivo, a su vez, de implementar cambios a la información, a la definición de establecimiento permanente para prevenir abusos. Las acciones de la 8 a la 10, alinear los
los resultados de precios de transferencia con la creación de valor, que fue ampliamente comentado ayer por la tarde, con el objetivo de identificar e implementar cambios a las directrices de precios de transferencia para fortalecer y aclarar la aplicación del principio de plena competencia, atendiendo a la sustancia económica en las operaciones y a aquellas actividades que generan valor, que también fueron ampliamente ilustradas ayer por la tarde. La acción 11, evaluación y seguimiento BEPS, con el objetivo de atender al desafío que implica la medición de los impactos económicos y efectividad de la implementación de las acciones BEPS, estableciendo metodologías para obtención y procesamiento de datos BEPS. La acción 12, reglas de revelación obligatoria, con el objetivo de delinear un marco que permita a las autoridades fiscales allegarse de información sobre esquemas de planeación fiscales agresivas o abusivas. La acción 13, documentación de precios de transferencia, con el objetivo de proporcionar estándares de documentación para efectos de precios de transferencias, que incluye 3 reportes: archivo maestro, archivo local y reporte país por país, así como formatos y guías de implementación. La acción 14, mecanismos de resolución de controversias, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de los mecanismos para la resolución de conflictos en la interpretación y o aplicación de convenios. La acción 15, desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales, con el objetivo de agilizar y simplificar la implementación de las medidas BEPS establecidas en los tratados fiscales. Las reglas modelo es un tema a agregar, puesto que el 20 de diciembre de 2021, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico dio a conocer las reglas modelo GloBE para la implementación del Pilar 2 en relación con el denominado proyecto BEPS del marco inclusivo de la OCDE y G20 que hemos estado comentando. Lo que empezó en el 2019 como una desviación del trabajo del marco inclusivo respecto del diseño de un régimen fiscal enfocado en la economía digitalizada, Pilar 1, ahora está tomando más velocidad con las reglas del Pilar 2, considerando que se espera que se implementen parcialmente en el 2023. El propósito de las reglas modelo del nuevo régimen GloBE es que se incorporen en la legislación doméstica de los 137 países que han aprobado el proyecto, entre los cuales, desde luego, está México. Y llego aquí a lo que me parece más importante a considerar para efecto del tema de la mesa, que son los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2023 y cuya fuente de información para efecto de mi exposición la tengo en la Gaceta Parlamentaria del jueves 8 de septiembre de 2022, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. En ese documento, en los criterios generales de política económica, encontré que las principales medidas del proyecto BEPS, considerados por los criterios económicos a partir de la propuesta de la OCDE, y esto, quienes estén interesados,
en buscar el documento, está en la página 75. Una de las principales medidas del proyecto BEPS que reivindican los criterios generales de política económica presentados por el presidente de la República a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, es la revelación de esquemas reportables que corresponde a la acción 12 BEPS, considerando que en los últimos años proliferaron despachos de asesores fiscales que ofrecen planeaciones agresivas para que las empresas paguen menos impuestos de los que legalmente les corresponde. Por lo tanto, se estableció la obligación para esos asesores de transparentar las prácticas abusivas que ofrecen a sus clientes. También, entre esas principales medidas para materializar el proyecto BEPS, los criterios generales de política económica señalan respecto de neutralizar los efectos de mecanismos híbridos, acción 2 BEPS, señalan que algunas empresas multinacionales reducen sus impuestos mediante pagos a empresas del mismo grupo corporativo que operan en paraísos fiscales. Por ello, se han tomado medidas para que dichas transacciones no sean utilizadas para deducir impuestos. Asimismo, se está trabajando en combatir la duplicidad de deducciones entre países. Y finalmente, el tercer dato que aportan los criterios generales de política económica respecto de esas principales medidas del proyecto BEPS consideradas en el paquete económico que estoy comentando, se refiere a la acción 4 BEPS relativa a limitar la erosión de la base por la vía de intereses, respecto de lo cual los criterios generales de política económica plantean que una práctica de elusión son los préstamos entre empresas de un mismo grupo, ya que hasta 2019 se podía deducir el pago de intereses sin límite alguno. Se estableció, por lo tanto, el límite de 30% de las utilidades para la deducción del pago de intereses. Voy concluyendo y señalo que el artículo 93 constitucional establece la obligación de los secretarios del despacho de dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos. Es de desearse, por lo tanto, que en la próxima comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, del secretario de Relaciones Exteriores y de la secretaria de Economía informen de manera puntual sobre el grado de avance en la implementación del plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, el proyecto BEPS, del que hemos estado platicando estos 2 días, su impacto en la legislación nacional. Sobre todo porque hay que considerar que en esta economía global en la que estamos inmersos, debe considerarse que estamos en competencia con otros países, sobre todo economías en desarrollo como la nuestra, para captar inversión extranjera, de tal suerte que si no nos ajustamos a los criterios obligatorios multilaterales que paulatinamente van siendo implementados por el conjunto de países, podemos convertirnos en una economía no competitiva, no atractiva para esa inversión extranjera y que incluso una sobreregulación nacional pueda traer como consecuencia la salida de inversiones ya establecidas en nuestro país. Por eso es tan importante señalar y destacar que
restricciones locales, tanto de entidades federativas como de municipios sobre las empresas implantadas en el territorio de su jurisdicción administrativa, pueden también causar un serio problema porque se agreguen a las restricciones multilaterales de tal forma que suena muy importante ajustarnos a las y no excedernos de la regulación multilateral universalmente aceptada. Yo quisiera también hacer una consideración respecto al muy interesante tema de cuestiones electorales que ha sido abordada esta mañana y señalar que más que en la legislación fiscal propia del paquete económico que estoy comentando, tanto este como de los años anteriores, que también ha sido comentado ya esta mañana, el control fundamental está a través de las autoridades electorales. Quisiera finalmente señalar la importancia del control de convencionalidad, como lo tenemos nosotros actualmente en nuestro país, donde hemos dado un gran énfasis al control de convencionalidad en materia de derechos humanos, pero al control de convencionalidad en materia económica. Nosotros nos hemos ajustado fundamentalmente al principio constitucional, a la regla constitucional de que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de toda la Unión, y entonces aquí los tribunales nacionales lo que han tenido que hacer en el caso de controversias es armonizar las disposiciones constitucionales ahí donde pueden surgir antinomias o pueden aparecer antinomias o contradicciones, y entonces es la labor de los tribunales administrativos y constitucionales armonizar las disposiciones dentro de esta perspectiva de economía global en la que estamos inmersos y donde no podemos excedernos para no dejar de ser atractivos, de ser competitivos para la inversión extranjera. Concluyo recordando el artículo 8º transitorio de la iniciativa de ley de ingresos en el paquete económico 2023, señalando que ahora mismo se empieza a discutir en Cámara de Diputados y después en Cámara de Senadores, en el caso de la ley de ingresos, respecto a la disposición transitoria que señala que en el ejercicio fiscal de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. Pero enfatizo que se dispone asimismo que en la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, como sucede ahora mismo con esta actividad académica que desarrollamos en el ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México y que corresponde a esta preocupación del legislador nacional con respecto a los estudios especializados sobre los temas que ahora mismo estamos tratando. De tal manera que yo les agradezco mucho la oportunidad de mi participación en este seminario y desde luego estoy atento a la siguiente etapa que viene de preguntas y de respuestas. Muchas gracias, doctora Quintero. Finalmente, doctor Eduardo, por favor. Gracias, doctora Quintero. Desde luego que, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar. Realmente es un foro académico obligado. Esta es nuestra cita, una de nuestras citas anuales a las que acudimos con mucho entusiasmo, con mucho gusto, y solo
deseo y suplico encarecidamente seguir teniendo la oportunidad de participar. 2 o 3 reflexiones finales muy breves. En primer lugar, ha quedado claro hasta el momento la importancia de evitar tanto la elusión como la evasión fiscal. Ayer se hizo muy claramente la distinción entre elusión y evasión, y desde luego que todos coincidimos en que debe evitarse, sobre todo en los grandes contribuyentes, que son las empresas multinacionales y que son quienes causan un mayor impacto y una mayor merma a los ingresos públicos con esas políticas agresivas. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que no podemos como país excedernos en una regulación fiscal agresiva, a su vez, porque resta competitividad al país en el concierto internacional, donde otros países igualmente están invitando, están buscando inversión extranjera, de tal suerte que el carácter multilateral, consensado de manera multilateral en la regulación fiscal es la clave, y voy a dar mi propuesta al final. Pero antes yo quisiera referirme también a la importancia que tiene el traslado de la regulación multilateral a nuestra legislación nacional. Se han citado ya ayer y hoy muchos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la ley del IVA, de la ley del impuesto sobre la renta y el resto de la legislación fiscal que anualmente se actualiza. Sin embargo, también se ha comentado ya que fue en 2019 cuando fue la mayor cantidad de modificaciones como consecuencia del proyecto BEPS, pero el día de hoy yo me refería a algunas que son solamente 3 de 3 acciones de las 15 del proyecto BEPS en el paquete fiscal de este año. También esta mañana se refirieron al paquete fiscal 2020, pero yo lo que deseo enfatizar es la importancia que la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, ya señalé quiénes y cuándo, sea mucho mayor y que nuestros legisladores sean muy exigentes respecto de una evaluación integral de esos esfuerzos de convertir los compromisos multilaterales en legislación nacional. Y cierro mi reflexión con una propuesta muy específica. Ya me refería yo en mi exposición a las posibles antinomias, a las posibles contradicciones que en el texto mismo de la Constitución podamos encontrar y que tienen que resolver los tribunales competentes en el caso de controversias planteadas por los particulares, sean grandes empresas multinacionales o sea un contribuyente individual, pero recordemos también, y recuerdo ahora mismo, las reformas constitucionales muy importantes al inicio del gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que dieron lugar a lo que se da en llamar el capítulo económico de la Constitución en los artículos 25 a 28, y que se requiere, yo creo, para clarificar y definir con toda precisión el alcance de esta regulación, de esta normatividad multilateral a la que nos hemos estado refiriendo estos 2 días, se requiere una reforma constitucional de la misma envergadura, del mismo alcance de la que todos nos celebramos y festejamos, la del 10 de junio de 2011,
con respecto a derechos humanos y concretamente al artículo 1 constitucional, y yo señalaría la necesidad de una reforma equivalente y propongo, sugiero, como lugar de esa reforma, un nuevo o agregar, adicionar un párrafo segundo al artículo 133 constitucional, donde se precise, se delimite el alcance de todos estos acuerdos multilaterales en nuestra legislación nacional y que permita a los tribunales una precisión muy puntual con respecto a la aplicación y a la interpretación de esta normatividad sobre la que hemos estado platicando estos 2 días y que todavía seguiremos platicando un rato más con igual interés. Muchas gracias por su atención, por su interés en mis comentarios y espero que podamos seguir disfrutando e ilustrándonos de las participaciones todavía faltantes. Muchas gracias, doctora Quintero.